Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo curso, a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del archiconocidísimo padre de la economía moderna, Adam Smith. El título que decidí brindarle a este curso se denomina Egoísmo y Simpatía y tiene una razón muy clara. Adam Smith, además de conocerse como ser el padre de la economía moderna por su obra fundamental, La riqueza de las naciones, se lo conoce por basar la hipótesis de comportamiento de los agentes económicos de las personas en una hipótesis de egoísmo. Sin embargo, hay otra obra de Adam Smith que se llama La teoría de los sentimientos morales, que está dentro de la biografía de este curso, que habla de un sentimiento de comportamiento radicalmente opuesto a la de egoísmo, que es la de simpatía. ¿Sí? El legado intelectual de Adam Smith ha sido, primero, de base contradictorio, y eso es lo que vamos a ver en este curso, y además ha sido deformado tanto por sus comentaristas, por quienes están a favor, como por sus detractores, sesgando todos los comentarios solamente a la hipótesis de egoísmo. Pero antes de empezar y ir de fondo a las cuestiones conceptuales, pongamos un poco de humor a este curso y veamos alguna implicancia del egoísmo en la construcción de la vida social. I'm sorry, Phoebes. I just wanted to do a good deed, like you did with the babies. This isn't a good deed. You just want to get on TV. This is totally selfish. Whoa, whoa, whoa. What about you having those babies for your brother? Talk about selfish. What are you talking about? Well, yeah, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right? Yeah, so? Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Look, there's no unselfish good deeds. Sorry. Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless. Well, may I ask for one example? Yeah, there's. No, you may not. That's because all people are selfish. Are you calling me selfish? Are you calling you people? Yeah, well, sorry to burst that bubble, Phoebes, but selfless good deeds don't exist, okay? And you know the deal on Santa Claus, right? I'm gonna find a selfless good deed. I'm gonna beat you, you evil genius. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de un personaje que ha pasado de la historia de una forma muy sesgada y hoy vamos a tratar de hacer un poquito de justicia sobre ese sesgo que ha recibido. Estamos hablando de Adam Smith. Adam Smith nace en Escocia en 1723 y muere en 1790. El Edimburgo de su época es un Edimburgo de una gran efervescencia intelectual. Es amigo íntimo de David Hume, un gran filósofo y también economista conocido por la ley de bronce de los salarios, que probablemente algo de eso vean en la introducción a la economía, y también por su tratado sobre el entendimiento humano. De hecho, David Hume en una época alberga en su casa a Jean-Jacques Rousseau, el personaje que vimos en el curso, en el video anterior sobre contractualismo. Y además, dentro de ese Edimburgo hay personajes tales como James Watts, que es el inventor de la máquina a vapor. En esa época, en la época de adultez de Adam Smith, Edimburgo, como ya dije, es un gran ambiente de efervescencia intelectual. Recuerden que cuando vimos Revolución Industrial, habíamos dicho que la educación en Inglaterra, estas son palabras de Eric Hobsbawm, el historiador en el cual nos basamos para hacer ese video, la educación en Inglaterra es una broma de mal gusto, ¿sí? Entonces, en este ambiente, Adam Smith va a escribir sus dos obras, ¿sí? ¿Cuáles son sus dos obras? La primera, la menos conocida y la más contradictoria, es con su pensamiento más conocido, es la teoría de los sentimientos morales, que publica en 1759. Y la otra, déjenme que lo tengo acá, es, miren el tamaño de ladrillo, es La investigación y causas de la riqueza de las naciones, de 1776. Es decir, es publicada casi una década antes de que inicie, 13 años antes de que inicie la fecha de inicio que consideramos de la Revolución Francesa. Mucho se ha dicho de su vida personal y generalmente siempre ha sido objeto de burla. Se dice que Adam Smith, cuando fue chico, fue raptado por una banda de gitanos. También se dice que era el ejemplo del profesor distraído. Y
y además que vivió toda su vida con su madre. De hecho, hace poco salió editado un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, en donde un poco satiriza que el padre de la economía y conocido, la versión conocida del padre de la economía, que se basa en el egoísmo, en definitiva se aprovechó de los cuidados de su madre para toda su vida. Esto vamos a matizarlo un poco a la luz de lo que dice también en la teoría de los sentimientos morales. Pero también fue una persona que gozó de la estima de todos sus pares y de sus congéneres, ¿sí? Es una persona que se dice favoreció mucho el ambiente intelectual de Edimburgo y básicamente las élites intelectuales del lugar lo conocían y lo consideraban un amigo. En este video, como ya dije, nos vamos a ocupar de pequeños fragmentos e ideas principales de sus dos obras. De la que ya les mostré, de la investigación, de la riqueza de las naciones, para hacerlo más sencillo, y de la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith, como mínimo, nos brinda un legado contradictorio, un legado que va a quedar coartado por sus comentaristas, por sus detractores y no solamente por sus detractores, sino también por quienes favorecen, y que se van a enfocar solamente en la obra de la riqueza de las naciones. Pero, como ya dije, no es la única obra. Vamos a ver un poco esa contradicción y en qué radica su contradicción, en cierta antropología económica, en cierta naturaleza de la conducta del ser humano para con el quehacer económico. La parte de análisis económico se los voy a dejar en otro video de un colega, de Luciano Jara, que está dando clases en introducción a la economía. Yo no me voy a ocupar de la parte de análisis económico, me voy a ocupar más de la parte un poco más sociológica y en parte de esta pregunta sobre el comportamiento fundamental del ser humano con respecto a la sociedad, ¿sí? Ahora, ¿en dónde empieza el origen de esta contradicción? ¿Dónde es que se halla fuertemente este problema? Todo el problema comienza con un problema de abejas. Vamos a ver el video. PBS Telethon. Hey, Joey. I just wanted to let you know that I found a selfless good deed. I went down to the park and I let a bee sting me. What? What good is that gonna do anybody? Well, it helps the bee look tough in front of his bee friends. The bee is happy, and I am definitely not. Now, you know the bee probably died after he stung you. Damn it! ¿Por qué venimos dando vueltas tanto alrededor del tema de las abejas? Es justamente por la obra de Bernard de Mandeville. Es un filósofo, médico, economista, político, es decir, es un intelectual de la época de 1670 a 1733, es decir, es anterior a la obra de Adam Smith. La fábula de las abejas es su obra principal y la tesis que esgrime en esta fábula y la cual se la endosa libremente y posteriormente a Adam Smith es la utilidad social del egoísmo, es decir, que los individuos conducidos por motivos egoístas, esos motivos egoístas generan y contribuyen al bienestar general. De hecho, en su obra, en la fábula de las abejas, Mandeville muestra una clara diferencia entre aquellos individuos que considera fuertes y aquellos que considera débiles, hasta tal punto que para la preservación las leyes sociales resultan ser una protección de los débiles para sostenerse mutuamente de los más fuertes. Recordemos que habíamos visto en la clase anterior, cuando hablábamos de los contractualistas, que en el caso de Thomas Hobbes se firmaba un contrato social para que las personas que se consideraban comúnmente iguales dentro del esquema filosófico de Hobbes pudieran protegerse entre sí mismas. Mandeville es un poco más radical en esta concepción porque no considera a las personas iguales, sino que hay débiles y hay fuertes, y por lo tanto las leyes sociales, si traduzco esto forzando un poco los términos al esquema hobbesiano, resulta de la asociación entre débiles para protegerse de los más fuertes. ¿Y qué es lo escandaloso de la época
fantástica de esta obra es que borra el límite entre vicios y virtudes. Es decir, siendo esto así, no es que hay un estado de naturaleza moral, sino que directamente las acciones, si los motivos egoístas generan bienestar público, las acciones no pueden ser separadas entre nobles y viles, y los vicios, y de nuevo, los vicios privados van a contribuir al bien público. Y por el contrario, quienes tengan o quienes digan tener acciones altruistas pueden llegar a destruir el bien público. Esta idea del egoísmo social que plantea Mandeville pone de cabezas los esquemas anteriores e incluso es mucho más radical que el esquema hobbesiano y va a ser considerado uno de los antecedentes de Adam Smith. Sin embargo, y eso es lo que la literatura o ha ocultado, se ha perdido en el tiempo, la teoría de los sentimientos morales prácticamente habla en contra de las fábulas de las abejas de Mandeville. Sigamos entonces un poco sobre qué sucedería o si es posible que el egoísmo sea la piedra fundamental de la base social. I cannot believe I can't find a selfless good deed. You know that really old guy that lives next door to me? Well, I snuck over there and raked up all the leaves on his front stoop, but he caught me, and he, like, force-fed me cider and cookies. Then I felt wonderful. That old jackass. And maybe Joey's right. Maybe all good deeds are selfish. I will find a selfless good deed, because I just gave birth to 3 children, and I will not let them be raised in a world where Joey is right. El libro en el cual Joe Tribbiani, uno de los protagonistas de la conocida serie Friends, parece tener razón, el mundo en el cual Joe Tribbiani tendría razón, es Investigación y causa de la riqueza de las naciones, o de, como ya dije anteriormente, de 1776, o comúnmente conocido como La riqueza de las naciones. Es un compendio de 5 libros, el primero de todos que trata sobre las causas que perfeccionan las facultades productivas del trabajo y del orden, es decir, aquellos quienes estén familiarizados con la obra o hayan escuchado algo de Smith, habrán escuchado que Adam Smith estaba fascinado por la fabricación, por la fabricación de alfileres, es decir, de una fábrica de alfileres en el cual había una división de trabajo en distintas actividades que aumentaban fuertemente la producción. Ese primer libro trata un poco de esto, esa es una de las imágenes trilladas del libro de la riqueza de las naciones, y otro nuevamente es esta suerte de antropología económica, este suponer cuál es el núcleo de la actividad económica basado en el egoísmo. La segunda parte trata sobre las formas en las cuales acumula una economía riqueza. La tercera habla sobre desarrollo económico, es decir, de la diferente marcha y progreso de la opulencia en diferentes naciones, lo que actualmente conocemos como desarrollo económico. El cuarto tema trata de sistemas de economía política. Ustedes piensen que la Inglaterra con la cual está muy familiarizado este escocés es una Inglaterra que mantiene colonias en el exterior y por lo tanto habla de sistemas de comercio internacional, especialmente en la relación que hay entre Inglaterra y su colonia americana, lo que posteriormente iba a ser Estados Unidos. Y finalmente el quinto punto habla sobre el papel del Estado. En este esquema se explota fuertemente el tema del egoísmo, pero seguimos sin ver cuál es la diferencia con la teoría de los sentimientos morales. Para eso vamos a tener que meternos un poco más a fondo y vamos a ver cómo el sentimiento de simpatía va a ser opuesto en su otra obra al sentimiento de egoísmo que está claramente trazado en el plan de obra de la riqueza de las naciones. Sigamos entonces. Entonces, por lo que venimos viendo, todo el problema de la interpretación posterior que se da con Adam Smith es el de postular una interpretación unilateral que brinde una explicación del comportamiento humano, es decir, basada en un único motivo. En el caso de la riqueza de las naciones, basada en el motivo de egoísmo. Bien, ahora bien, basar todo el comportamiento en egoísmo es incompatible con la teoría de los sentimientos morales. De hecho, en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith
plantea que el principio social básico de organización, es decir, aquello que mantiene unido a una sociedad, es el principio de simpatía. ¿Sí? Es la posibilidad que tiene el ser humano de poder ponerse en el lugar de otro, de su problema, de su sufrimiento, y por lo tanto actuar en consecuencia. Y dice algo más. Dice, Adam Smith, ya lo dije anteriormente, también conoce a Rousseau, es amigo de David Hume. Es decir, estas personas no están pensando en un esquema de naturaleza humana basado en la razón y basando la organización social en el resultado de un cálculo. Quienes hacían eso ya lo hemos visto con Mandeville, pero también otro autor que hemos visto nosotros en esta clase, que es Thomas Hobbes. En el esquema hobbesiano, el resultado social es el resultado de un cálculo, ¿sí? Del cálculo de decir, bueno, si vivimos en estado de naturaleza, en un estado de naturaleza tal que el hombre es el lobo del hombre, vía la razón nos permite hacer un cálculo y por lo tanto crear un contrato social que elimine los riesgos del estado de naturaleza y que nos permita vivir en paz a un costo, al costo de tener un tirano sobre nuestras cabezas. Lo que dicen Adam Smith y mucho más claramente David Hume es que esta idea de naturaleza humana es equivocada. ¿Sí? Lo que antecede a la razón son los sentimientos, y en todo caso la razón es una racionalización de sentimientos. ¿Sí? Hay una frase que dice algo así como que la razón es esclava de las pasiones, dando a entender de que en naturaleza humana, primero priman los sentimientos y la razón es sencillamente una explicación de esos sentimientos. De hecho, la concepción de sociedad que tienen Adam Smith y David Hume se parece a la que brinda el propio Rousseau, es decir, una idea de naturaleza anterior y por lo tanto postular que el hombre, lo mismo que Aristóteles, lo mismo que la tradición previa a Thomas Hobbes, el hombre es un animal social, un sum politikon, un animal social. Y que por lo tanto la sociedad no se puede construir no se constituye en base a un cálculo de razón. ¿Sí? Esto es un punto fundamental porque cambia radicalmente la concepción que se tiene de Adam Smith. De hecho, hay en sus libros uno de los pasajes más conocidos sobre los distintos motivos que alientan al comportamiento humano quedan plasmados en la famosa metáfora de la mano invisible. De hecho, es muy famosa, pero Adam Smith solamente la nombra 3 veces en distintas obras, en 3 obras distintas. La primera es en la teoría de los sentimientos morales, la segunda es en La riqueza de las naciones y la tercera es en un manual que se llama Astronomía, con lo cual no tiene el más mínimo sentido. De las 2 relevantes que tienen que ver con términos sociales, las 2 veces que se nombra son sumamente contradictorias entre sí. ¿Sí? Veamos entonces en qué radica este problema. Este problema de contradicción que nombra Adam Smith ha sido catalogado por un gran economista de las ideas que es Joseph Schumpeter, el cual escribió un libro de historia del pensamiento económico, otro ladrillo, que es este de acá, en el cual cataloga este problema como el problema de Adam Smith, Das Adam Smith Problem. Vamos a ver entonces el problema de Adam Smith expresado a través de las 2 metáforas en donde habla sobre los efectos de la mano invisible. Veamos entonces qué es lo que dice Adam Smith sobre la mano invisible en uno de los pocos párrafos que la nombra, en este caso, dentro de La riqueza de las naciones. Vamos a verlo juntos. Dice, pero el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil pensar que lo atenderán solamente por benevolencia, es decir, niega que haya entre desconocidos o conocidos, pero entre relaciones que son interpersonales, ayuda mediante la benevolencia. Y sigo. Dice, y esto es lo más conocido de Adam Smith, el párrafo que se ha reproducido hasta el hartazgo.
No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero las que nos lleva a procurarnos nuestras comidas, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros no nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo, y no le hablamos de nuestras necesidades, siempre de su provecho. O sea, claramente lo que está diciendo Adam Smith, que cuando uno realiza una transacción de carácter interpersonal, incluso entre, y sobre todo entre desconocidos, a lo que estamos apuntando para que esa transacción sea de mutuo beneficio, según el fundamento que está dando en la riqueza de las naciones, es al egoísmo, no solamente del otro, sino también al propio. Es decir, uno realiza un intercambio buscando un provecho, y el otro también. Sigo. La mayor parte de estas necesidades por el momento se satisfacen como la de los otros hombres, por trato, por intercambio y por compra. ¿Sí? Bien, acá entonces tenemos lo que decía anteriormente, digo, tenemos un concepto de mano invisible donde el motivo principal de comportamiento del ser humano tiene que ver con el egoísmo. Ahora, esta es la mano invisible más visible de Adam Smith. Ahora veamos el otro párrafo en el cual habla Adam Smith sobre la mano invisible y que yo titulé La mano invisible invisible, porque prácticamente no lo conoce nadie. Veamos cómo se contrapone lo anterior a lo que escribe en la teoría de los sentimientos morales. Haciendo referencia a los ricos, ¿sí? Viene hablando un poco de los ricos. Dice, dividen con los pobres el fruto de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así, sin pretenderlo, sin saberlo, promueve el interés de la sociedad y aporta medios para la multiplicación de la especie. El mismo principio, el mismo amor por lo sistémico, el mismo aprecio por la belleza del orden, del arte y del ingenio frecuentemente lleva a recomendar a las instituciones que tienden a promover el bienestar general. Fíjense que este concepto de mano invisible que aparece en la teoría de los sentimientos morales es radicalmente distinto, es decir, aquí existe una suerte de armonía, es decir, una mano invisible social que conduce a los hombres por simpatía o por amor al prójimo, en este caso, a los ricos a repartir el fruto de su riqueza o el tamaño de su riqueza entre aquellos menos beneficiados y de esta forma contribuir al bienestar general. Esto que les estoy contando, esto que estoy contraponiendo, para algunas personas es difícil de digerir porque nos han mencionado al hartazgo solamente el primer párrafo, el de la mano invisible visible, el de la riqueza de las naciones. Así que para reforzar el punto, lo que les voy a mostrar es un pequeño video de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un intelectual de una altísima talla, es de la izquierda norteamericana, en el sentido de la izquierda como puede ser en Norteamérica, y es alguien que yo ya había escuchado muchas veces que se ha cansado en distintas charlas o en distintas entrevistas en remarcar y volver a decir la forma sesgada a la cual nos llega comúnmente la doctrina o el legado de Adam Smith. Por favor, vean este video y escúchenlo con atención. Si hay alguna dificultad con los subtítulos son míos, así que toda la culpa es mía. Pero igualmente quería que ustedes pudieran ver, no a mí, sino al mismísimo Adam Chomsky hablar sobre Adam Smith. Veámoslo. Adam Smith is very rarely read. He's worshipped, but not read. So, for example, everyone's heard of the phrase invisible hand, but almost no one knows how he used it. The term invisible hand actually does appear in his classic Wealth of Nations once. It appears in an argument against what's now called neoliberalism. What's now called neoclassical economics that we're supposed to worship. So we're supposed to worship Adam Smith and neoclassical economics, and they radically differ on the notion invisible hand. Adam Smith was concerned, as David Ricardo later was, that if there was free movement of capital and free import of goods, he was concerned about England. He said England will suffer because British capitalists will invest abroad.
and they'll import from abroad, and that'll harm the English economy. Ricardo had similar concerns. And Adam Smith then gave an argument. It was not a very good argument, but his argument was that English investors will prefer to invest in England because of what some called a home bias. They'll have a preference for investing close by, and therefore, as if by an invisible hand, England will be saved from the menace of free capital movement and of free imports. That's invisible hand. What's that got to do with the Cato Institute or the modern enthusiasm about free capital flow and having U.S. corporations invest in China so they can send stuff back here to sell cheap, exploiting Chinese workers? That's not Adam Smith. And it goes right across the board. I mean, everyone who went to college learned the first paragraph of Wealth of Nations, in which he talks about how wonderful division of labor is, allows for all kind of efficiency and productivity and so on. Not very many people got to page, whatever it is, page 400, in which he points out that division of labor is monstrous because it turns people into creatures as stupid and ignorant as a person can possibly be. It's a person who just becomes a machine. And that's a terrible attack on fundamental human rights. And therefore, he says, in any civilized society, the government is going to have to intervene to prevent division of labor. How many people get that far? Después de todo lo que vimos, y para sintetizar, una forma de compatibilizar el pensamiento de Adam Smith, es decir, si el comportamiento humano en sociedad se basa en el egoísmo o se basa en sentimientos de simpatía, es postular que, primero, cada una de sus dos obras, por una parte, la teoría de los sentimientos morales, explota unilateralmente, esa es una de las soluciones que han dado los comentaristas de Adam Smith, ¿no? Explota unilateralmente una sociedad basada solamente en sentimientos de simpatía, como lo que venimos leyendo con respecto a las dos tipos de manos invisibles. Y la otra obra, La riqueza de las naciones, explota, es decir, explota en el sentido de brinda un marco analítico, brinda un marco filosófico para entender cómo funcionaría una sociedad basada solamente en sentimientos de egoísmos. Otra interpretación puede ser sencillamente, y que lo vamos a ver un poquito más adelante en este video, es que de lo único que estamos hablando aquí es que en realidad no puede, bajo ningún punto de vista, entenderse el comportamiento humano reducido a un único principio, ¿sí? Lo que hace Adam Smith es postular cómo funcionan distintos principios, pero en definitiva, en la realidad, todo funciona junto, ¿sí? Entonces, si todo funciona junto, ninguna cosa es reducible a la otra. De hecho, Adam Smith es un gran admirador de la filosofía estoica, pero es una de las críticas más fuertes que hace a la filosofía estoica, que reduce todo el comportamiento a un único principio. Lo que postula Adam Smith, insisto, son multiplicidad de motivos, ¿sí? Entonces, si se puede entender esta multiplicidad de motivos, entonces podremos tener una clave de una mejor lectura de quién es considerado el padre de la economía, pero es considerado por la historia, tanto por sus detractores, pero también por sus fans, por sus admiradores, una historia muy sesgada, un Adam Smith basado sola y exclusivamente en la riqueza de las naciones. Veamos un fragmento que quizás sirva para explicar y que sintetice ambas posturas que corresponde a la teoría de los sentimientos morales. Espero que les haya gustado. Quizás una de las soluciones que se puede encontrar sobre esta polémica o sobre la dualidad del legado de Adam Smith se puede identificar en uno de los pasajes de la teoría de los sentimientos morales. Déjenme que lo lea y después ya los dejo con un chiste antes de terminar. Dice: todos los miembros de la sociedad humana necesitan de la asistencia de los demás y de igual forma se hallan expuestos a menoscabos recíprocos. Cuando la ayuda necesaria es mutuamente proporcionada por el amor, la gratitud, la amistad y la estima, la sociedad florece y es feliz.
Aunque entre los distintos miembros de la sociedad no haya amor y afectos recíprocos, la sociedad, aunque menos feliz y grata, no necesariamente será disuelta. Es decir, está postulando de nuevo la posibilidad de que haya dos motivaciones, es decir, egoísmo y amor entre las personas, o simpatía. La sociedad de personas distintas puede subsistir como la de los comerciantes distintos en razón de su utilidad sin ningún amor o afecto mutuo. La sociedad podría sostenerse a través de un intercambio mercenario de buenos oficios de acuerdo con una evaluación consensuada. Pero la sociedad nunca puede subsistir entre quienes están constantemente prestos a herir y dañar a otros. La justicia, en cambio, es el pilar fundamental en que se apoya todo el edificio. Listo, no los molesto más y un chiste para terminar. Espero que lo hayan disfrutado. Hey, Joey, when you said the deal with Santa Claus, you meant... That he doesn't exist. Right.